El que les habla es el doctor José Antonio Pérez León. Soy cardiólogo del hospital Rebagliati. Y bueno, ya muchos de ustedes me conocen. Y hoy día vengo a hablarles acerca del electrocardiograma. El electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido. Esta actividad se registra desde la superficie corporal, es decir, desde la piel, y se registra en un papel milimetrado. El aparato que registra esta actividad eléctrica se llama electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo tiene 12 cables que los vamos a llamar de aquí en adelante electrodos. Cada electrodo tiene un posicionamiento determinado y están agrupados, valga la redundancia, en un grupo de 6 y un grupo de 4. Vemos en la imagen este grupo de 6, ¿sí?, van a ir colocados en la región del precordio, que lo vamos a ver más adelante, exactamente dónde va colocada cada uno de ellos. Y tenemos este grupo de 4 que van a ir colocados cada uno en la muñeca derecha, muñeca izquierda, tobillo derecho y tobillo izquierdo. Estos electrodos van conectados a los brazaletes que vemos en la imagen del lado izquierdo, que a su vez se conectan, como dijimos, en las muñecas y en los tobillos. Y para los electrodos conectarlos en la región precordial usamos los llamados chupones. Como vemos en la imagen, en el paciente, cada electrodo está conectado a un chupón, el cual va específicamente en una posición, y para lo cual se utiliza una interfase que es un gel que permite o facilita la transmisión eléctrica hacia el electrodo. También vemos en su muñeca derecha el brazalete, de igual manera conectado con su respectivo electrodo, y aunque no lo vemos en la imagen, pero lo más probable es que también estén conectados los brazaletes en la muñeca izquierda y en los tobillos. Los electrodos que están conectados a los chupones y que van en la región precordial tienen una posición determinada, como ya les había dicho. Empezando del electrodo llamado B1, va posicionado en el cuarto espacio intercostal para esternal derecho. El electrodo B2 va en el cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo. B4 va en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. B3, que a propósito lo salté, va colocado en forma equidistante entre B2 y B4. B5 va a la misma altura de B4 en la línea axilar anterior, y B6 a la misma altura de B4-B5 va en la línea axilar media. De estos electrodos van a recogerse distintas derivaciones. Las 12 derivaciones estándar que conocemos pueden ser agrupadas de distintas maneras. Una de ellas se va a agrupar en derivaciones bipolares. Tenemos a D1, D2, D3, y a las unipolares, que a su vez se dividen a las unipolares de miembros, ABR, ABL, ABF, y las unipolares precordiales B1, B2, B3, B5 y B6. Cabe resaltar que la nomenclatura que se usa en las unipolares de miembros, ABR, R se refiere a brazo derecho, L del inglés left se refiere a brazo izquierdo, y ABF, F de foot, se refiere a pie. Otra manera de agrupar a estas derivaciones podemos hacerlas considerando el plano, como observan al corazón. En el plano vertical, estas derivaciones van a ver el corazón de abajo a arriba y de arriba a abajo. Están las derivaciones bipolares y las unipolares de miembros. Y en el plano horizontal, en un eje axial o horizontal, valga la redundancia, están las precordiales. Podemos ver en esta imagen cómo se van a registrar las derivaciones bipolares.
por ejemplo, vemos en D1 que van a ver dos electrodos, uno en el brazo izquierdo y otro en el brazo derecho, y van a captar la diferencia de voltajes que hay en cada una de estas posiciones. El polo positivo está en el brazo izquierdo y el polo negativo en el brazo derecho. De igual manera, la derivación 2, sus dos electrodos están el positivo en el pie y el negativo en el brazo derecho, y para la derivación 3 el positivo en el pie y su negativo en el brazo izquierdo. De ahí que viene el nombre de bipolar, porque tiene dos polos. A diferencia de los unipolares, en el cual solamente el electrodo se pone en el brazo, en ABR, en el brazo derecho, y se va a comparar con una carga eléctrica cero, y de ahí que viene el nombre de unipolar. En ABL su polo positivo está en el brazo izquierdo y se compara con 0, y en ABF su polo positivo está en el pie y se compara con 0. Lo mismo ocurre con las precordiales, que ya hemos visto la posición donde van a estar ubicados cada una de ellas y se van a comparar con 0. Cada una de estas derivaciones va a tener un eje. Por ejemplo, la derivación 1 va a tener un eje en 0 grados. La derivación 2 va a estar su eje aproximadamente en 60 grados. La derivación 3 en 150 grados. ABR, ABL, ABF van a estar respectivamente a menos 150, a menos 30 y a 90 grados. Esto considerando que del eje horizontal hacia arriba los grados son negativos y hacia abajo se consideran positivos. Estas derivadas, que son también del eje del plano vertical, van a ser representadas en un diagrama que es el diagrama o el gráfico de Einthoven. El doctor Einthoven fue el que hizo el estudio de todo el registro electrocardiográfico y la actividad eléctrica del corazón, inventó el electrocardiógrafo, y eso fue el mérito para que le den el premio Nobel en 1924, premio Nobel de Medicina. Aquí vemos en el diagrama de Einthoven representadas las derivaciones del eje vertical, y vemos 1 en 0 grados, la derivación 2 en 60 grados, la derivación 3 en 120 grados. La derivación ABL en menos 30, ABR en menos 50 y ABF en 90 grados. Este diagrama Einthoven es importante para hacer el cálculo del eje eléctrico, que lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí vemos en el eje horizontal las precordiales de B1 a B6, y en el eje vertical, por la parte superior, tenemos a D1, ABL, ABR, y en la parte inferior, viendo el corazón de abajo hacia arriba, tenemos la derivación 2, ABF y 3. Como ustedes recordarán en su clase de potencial de acción, veíamos que la célula, el miocito, tenía una carga negativa en su membrana, y una predominantemente negativa, y positiva por la parte externa. Entonces, para generarse el potencial de acción, como ya hemos visto, intervenían múltiples electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio. Esta despolarización se inicia en un punto de la membrana y se va a propagar a través de toda la membrana de la célula y a la membrana de células adyacentes. Por eso, si se acuerdan, hablábamos del sinsitio funcional. Esta propagación de este potencial de acción va a generar un vector de despolarización. Este vector de despolarización, como lo vemos aquí, cuando la célula está en reposo, no se genera ningún vector, entonces va a estar en una isoeléctrica, o sea, va a estar, el registro en el papel va a ser completamente horizontal. A medida que el vector de repolarización va generándose, porque la membrana se va despolarizando, se va haciendo positiva, este vector va viajando a través de todo el recorrido de la membrana, y este vector va a poder ser registrado en el papel.
en el papel milimetrado. El papel milimetrado no registra la actividad eléctrica de una célula, sino de todo el sinsitio. Entonces, este vector de despolarización va a ser un dipolo de activación eléctrica o de despolarización, también llamado así. Va a tener una cabeza positiva y va a tener una cola negativa. De ahí que va dejando una electronegatividad detrás. Dependiendo de la masa del músculo, por ejemplo, si hablamos de las aurículas, la masa muscular va a ser menor, por lo tanto el vector de despolarización va a ser más pequeño, y si hablamos del ventrículo izquierdo, al ser la masa mucho mayor, el vector de despolarización va a ser mucho más grande. Entonces vemos en la parte inferior, en la imagen, nuestro electrodo, que está viendo en un primer momento un vector que se está acercando. Al acercarse el electrodo, lo primero que está viendo es la cabeza del vector, que es positiva, y por lo tanto va a generar una deflexión positiva en el papel, que se va a traducir como una onda que va hacia arriba. Y si vemos aquí un segundo ejemplo en el cual el vector se aleja de nuestro vector, de nuestro electrodo, perdón, el electrodo lo que está viendo es la cola del vector, o sea, la parte negativa, lo cual en el papel se va a registrar como una deflexión negativa, o sea, una onda hacia abajo. Y es así como se va generando y se van produciendo las distintas ondas, dependiendo del electrodo. Aquí vemos dos vectores, un vector de despolarización y el vector de repolarización. ¿Por qué es importante esto? Porque aparentemente son iguales, pero no es así. El vector de despolarización se inicia desde el endocardio y va hacia el epicardio, o sea que se acerca a nuestro electrodo. Por eso es de que cuando este electrodo registra en el papel, va a tener una deflexión positiva porque está viendo la cabeza positiva del vector. Y entonces aquí está representado como la onda R. En cambio, cuando se genera el vector de repolarización, a diferencia del anterior, el vector de repolarización va a tener una cabeza negativa y una cola positiva. Es por eso que nuestro electrodo ve la cola positiva del vector de repolarización y es por eso que genera una onda también positiva, pese a que este vector se está alejando. La diferencia es porque el vector de repolarización, el dipolo está invertido en comparación con el dipolo de del vector de despolarización, que, como ya lo habíamos explicado anteriormente, cabeza positiva, cola negativa. En la repolarización, cabeza negativa, cola positiva. Vamos a ver, como dijimos, el papel milimetrado. El papel milimetrado, como su nombre lo dice, está formado por cuadraditos de 1 milímetro. Estos cuadraditos, a su vez, están agrupados en 5 cuadraditos horizontales y 5 verticales, los cuales nos van a dar un cuadrado más grande que está delimitado por una línea más oscura. ¿Sí? Cada cuadradito en el eje horizontal representa tiempo y cada cuadradito representa 0.04 segundos. Por eso es que 5 cuadraditos, o sea un cuadrado grande, representa 0.2, es decir, 5 por 0.04 nos da 0.2 segundos. 5 cuadrados grandes van a representar 5 por 0,2 van a representar 1 segundo. En el eje vertical representa el voltaje. Cada cuadradito representa 0.1 milivoltio, por eso es que 10 cuadraditos van a representar 1 milivoltio. En este papel milimetrado van a registrarse las distintas ondas en el electrocardiograma.
van desde la onda P hasta la onda U en orden alfabético. P, Q, R, S, T, U. ¿Sí? Cada onda representa una parte del corazón, como vamos a ir viendo. Además de las ondas, también tenemos los llamados, las partes o los segmentos isoeléctricos. Los segmentos no son otras cosas que el espacio que hay entre dos ondas. Y tenemos dos segmentos importantes, que son el segmento PR y el segmento ST. El segmento PR va desde el inicio de la onda P desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS. Y el segmento ST va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Ustedes van a encontrar en alguna literatura que hablan del segmento PQ, porque la primera onda del complejo QRS es la onda Q, pues hablan del segmento PQ, pero algunos no consideran el PQ porque la Q se considera una onda que normalmente no está presente, porque es una onda mayormente patológica que representa necrosis. Por eso es que hablan del segmento PR. Luego tenemos los intervalos. Los intervalos no son otra cosa que la presencia de un segmento más una o dos ondas. Y tenemos dos intervalos importantes. Tenemos el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta donde está iniciando el QRS, o sea, incluye la onda P más el segmento PR. En cambio, el intervalo QT abarca desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, es decir, abarca todo el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Cada uno de estos ondas, segmentos e intervalos tienen un valor en una importancia determinada. Por ejemplo, la onda P debe tener una duración menor de 2.5 cuadraditos en ancho y en altura también de igual manera. Si lo representamos en tiempo, hablamos de 0.10 segundos y 0.25 milivoltios. El QRS de igual manera va a tener un tiempo de duración de 0.06 a 0.11, es decir, de 1.5 cuadraditos a algo menos de 3 cuadraditos. La onda T tiene que ser menor a 1/3 de lo que representa la onda R. Los segmentos usualmente no se miden en tiempo, son solamente los cambios que tienen, que usualmente se manifiestan una elevación con respecto a la isoeléctrica o un infradesnivel. De ahí que, por ejemplo, las habla del ST, supradesnivel o infradesnivel. De igual manera, el PR también se puede infradesnivelar. Los intervalos sí se miden en tiempo. Por ejemplo, el intervalo PR va de 0.12 a 0.20 segundos y el QT en varones va de 0.35 a 0.45 y en mujeres de 0.35 a 0.47. Aquí cabe resaltar que el segmento PR y el intervalo PR, si bien es cierto tienen el mismo nombre, no representan lo mismo, como ya hemos visto. Vamos a ir viendo qué representa cada onda y cada segmento en nuestro electrocardiograma. Empecemos con la onda P. La onda P representa la despolarización auricular. La despolarización auricular está representado por las dos aurículas. Hay un vector de la aurícula derecha y un vector de la aurícula izquierda. Y la suma de los dos nos dan un vector único que nos va a representar a la onda P. Como vemos en la imagen superior derecha, vamos a ver en celeste la representación de la despolarización de la aurícula derecha y luego la de la aurícula izquierda. En la imagen inferior, esto se va a registrar en la derivación 2 y B1 principalmente, es donde mejor se ve en la onda P,
En la dirección 2 vamos a ver una onda P en que está fusionada las dos P derecha e izquierda, no las podemos distinguir, algunas veces sí, y en B1 sí podemos distinguir una deflexión positiva que representa la despolarización de la aurícula derecha y una deflexión negativa que representa la despolarización de la aurícula izquierda. El complejo QRS es la suma de tres vectores. No siempre están representados los tres componentes, algunas veces por superposición de vectores y otras veces porque usualmente la onda Q, como ya lo hemos dicho, suele ser una onda Q mayormente patológica, ¿sí? Asume formas distintas según la derivada que la observa. Representa la actividad eléctrica de los ventrículos, no solamente del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho, como vamos a ir viendo. Como les mencionaba, el QRS está generado por tres vectores. Hay un primer vector de despolarización que corresponde a la reacción septal, se llama vector septal. El segundo, que representa de paredes libres, que es la suma de un vector que no está representado aquí del ventrículo derecho, más la suma del vector del ventrículo izquierdo, y da un vector resultante, que es el que estamos observando como el número 2. Y un tercer vector, que es el vector basal. Vemos en el siguiente ejemplo los tres vectores, el vector septal, y vamos a ver cómo lo registra en B1 y en B6. Por ejemplo, el vector septal, que está representado en color negro, vemos que se acerca a nuestro electrodo en B1 y por eso que vemos una deflexión positiva. Luego vemos un segundo vector, el verde de paredes libres, que se ve que se aleja de B1 y por eso es de que vamos a observar aquí el vector de color verde, vamos a observar una deflexión negativa, y un tercer vector que es el vector de color amarillo de bases, que también se aleja de B1, por eso es que se suma al del color verde y la onda de deflexión negativa se hace más profunda para luego llegar a la luz eléctrica. ¿Cómo lo ve B6? B6 está viendo el mismo fenómeno, pero de otra perspectiva. La derivada B6 ve primero una deflexión, el vector septal de color negro que se aleja de B6, por eso que lo ve negativo. Luego viene un vector que se acerca, que es el de verde, que está acercando, es un vector grande de mayor magnitud, por eso que da una onda positiva de mayor magnitud. Y por último vemos un vector de color amarillo que se está alejando y por eso que vemos una deflexión negativa al final, pequeña, porque es un vector más pequeño. Entonces es así como se va generando el electrocardiograma, se va registrando. Cada vector, cada derivada va viendo los vectores en distintas posiciones o en distintas... La onda T va a representar la repolarización de los ventrículos. Acuérdense que después de la despolarización, que es el QRS, viene la repolarización. El segmento PR, que está después de la onda P, va a representar dos cosas. Primero, una pausa que el nodo AB va a producir y también va a representar la actividad mecánica de la aurícula, o sea, la contracción. Acuérdense que después de la actividad eléctrica, que representa la onda P, viene la actividad mecánica. Y la actividad mecánica están representados en los segmentos. Para la aurícula, en el segmento PR. ¿Y por qué esta pausa es importante? Porque es importante cuando la aurícula se contrae, el impulso todavía no llegue al ventrículo para que el ventrículo esté relajado y de esa manera pueda llenarse. ¿Sí? El segmento ST representa la actividad mecánica de los ventrículos, o sea, la contracción de los ventrículos. Acuérdense que el ascenso o descenso de este segmento muestra la injuria miocárdica en un proceso de un infarto, como vamos a verlo más adelante.
Entonces, con todo introducción, por decirlo de alguna manera, vamos a ver cuáles son los pasos que debo seguir para leer un electrocardiograma. Número 1, debo verificar si el electrocardiograma está bien tomado. Para eso tengo que tener tres principios básicos. Primero, ver que la velocidad en la que se registra tiene que ir a 25 milímetros por segundo. El voltaje tiene que estar representado 10 milímetros por milivoltio. Y tercero, si los electrodos han estado bien colocados, lo cual lo veo en la derivación de 1 y que sea positivo el QRS y que sea negativo en ABR. Si no es así, tengo que verificar que mis electrodos estén bien posicionados, porque es muy frecuente que a veces el electrodo, por ejemplo, que debe ir en el brazo derecho, lo pongan en el lado izquierdo, o viceversa, o los del pie lo pongan en las muñecas. Y eso puede provocar de que en la derivación 1 se vea negativo y en ABR se vea positivo. Debemos recordar que normalmente, ¿por qué se ve en 1 positivo? Porque el eje eléctrico se va hacia la izquierda y entonces ABR ve que se está alejando del brazo de derecho y ve que se acerca hacia el lado izquierdo, por eso que uno lo ve positivo. ¿Sí? Luego, el segundo paso, tengo que determinar el ritmo. Tercero, determinar la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico. Luego tengo que medir las ondas, los segmentos e intervalos y ver la morfología de cada uno de ellos. Ver otras deflexiones que pueden aparecer en el electrocardiograma, por ejemplo, espigas cuando estamos frente a un marcapaso, que eso lo van a ver ya mucho más adelante en la carrera. Y finalmente tengo que hacer un diagnóstico electrocardiográfico de todo lo que he visto y medido. Dos cosas importantes que tienen que tener presente. El electrocardiograma es como aprender a manejar. No basta que yo les enseñe cuál es la palanca de cambio, cuál es el freno, cuál es el acelerador, y etc. Se aprende manejando. De igual manera, se aprende el electrocardiograma leyendo la mayor cantidad de electrocardiogramas. A medida que vean más electrocardiogramas, más experiencia y más rapidez van a tener para poder interpretar el electrocardiograma. Segundo, conocer los criterios diagnósticos de cada patología para una buena interpretación, porque hasta aquí estamos hablando lo normal. Luego vienen las anormalidades, entre ellas las arritmias, los infartos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algunos electrocardiogramas patológicos y con el primer ejemplo vamos a explicar cómo determinar el ritmo. Vamos a ver si está bien tomado o no, determinar el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje y etcétera. Entonces vemos en este primer electrocardiograma y vamos a determinar si está bien tomado o no. Para eso tenemos que ver primero el voltaje, 10 milímetros por milivoltio. El papel en el cual se registra el electrocardiograma aquí nos informa que está bien tomado. De otra manera también nos está informando con esta barrita. Esta barrita mide 10 milímetros. Si mide 10 milímetros nos está diciendo lo mismo que nos ha dicho aquí, 10 milímetros por milivoltio. Luego viene la velocidad, ¿sí? 25 milímetros por segundo, que dos criterios son importantes para determinar que está bien tomado. Hasta aquí todo está bien. Tercero, tenemos que determinar que en la derivación 1 sea positivo. Estamos viendo que es positivo hacia arriba, porque normalmente el eje es hacia la izquierda, y en ABR sea negativo. Con eso podemos decir que nuestro electro está bien tomado. Segundo, determinar el ritmo. Para determinar el ritmo tenemos que ver la onda P, que sea positivo en 2, negativo en ABR. Tiene que preceder todo QRS y tiene que ser regular. Vemos en la derivación 2, aquí vemos la onda P positiva antes del QRS. Todas las ondas P preceden QRS. En ABR la onda P está negativa, igual precede todo QRS. Y es regular, o sea, quiere decir que las distancias son regulares, no son irregulares.
Entonces con eso podemos concluir y decir ritmo sinusal. Tercero, para determinar la frecuencia tenemos que considerar dos criterios. Primero, si el ritmo es regular o es irregular. Entonces, cuando estamos frente a un ritmo regular, como en este caso, se determina con una fórmula muy sencilla. Dividimos 1500 entre el número de cuadraditos que hay entre intervalo RR. Entonces, cogemos un intervalo RR, como vemos aquí, contamos el número de cuadraditos que hay aquí, que son 10, y eso lo vamos a dividir de 1500. Entonces aplicamos la fórmula 1500 entre 10 y nos resulta 150 latidos por minuto. ¿Sí? Que también los nuevos electrocardiogramas también te pueden registrar la frecuencia, como lo vemos acá. 149, casi lo que hemos calculado, ¿no? Una pequeña variación. Luego tenemos que determinar el eje. El eje hay varias maneras. Por el momento vamos a determinarlo de acuerdo a los cuadrantes. Está en el primer cuadrante. Para eso nos valemos de dos derivaciones, la derivación 1 y la derivación ABF. Entonces, si 1 está positivo y ABF está positivo, decimos que está en el primer cuadrante, está normal. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Vemos aquí que el eje por cuadrantes. Tenemos 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y 4 cuadrantes. Cuando vemos que D1 es positivo, ¿sí? Y ABF es positivo, como vimos en el electrocardiograma anterior, quiere decir que está en el primer cuadrante, por ejemplo decimos. Pero algunas veces podemos ver que, por ejemplo, ABF va a ser positivo, pero 1 es negativo. Entonces decimos que está en el segundo cuadrante. Si ambos son negativos, quiere decir que está en este tercer cuadrante. Y por último, si T1 lo ve positivo y ABF lo ve negativo, quiere decir que está en el cuarto cuadrante. De modo global, podemos decir que el primer cuadrante es el cuadrante normal, donde normalmente están los ejes eléctricos, dependiendo de la posición del corazón de cada persona. Cuando el eje está en el cuadrante cuarto, decimos que está desviado el eje hacia la izquierda, y cuando está en el segundo cuadrante, el eje está desviado hacia la derecha. Cuando el eje está en el tercer cuadrante, decimos que es un eje indeterminado. Continuando con nuestro electrocardiograma, vemos que cogemos una derivada para medir las ondas, los intervalos y ver los segmentos. Primero vemos la onda P. La onda P medimos que tiene 2 cuadraditos, ¿sí? Que equivale a 0.08 segundos y una altura de un cuadradito que equivale a 0.1 milivoltios. El intervalo PR, desde que inicia la onda P hasta donde está iniciando el complejo QRS, vemos que tiene 3 cuadraditos, lo cual equivale a 0.12 segundos. El complejo QRS vemos que tiene 2 cuadraditos y equivale a 0.08 segundos, o sea, 2 cuadraditos. Finalmente, el intervalo QT, desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, que tiene 7 cuadraditos, que equivaldría a 7 por 0,4, equivaldría a 0.28 segundos. El segmento ST no muestra ni infra ni supradesnivel, ¿sí? Entonces, finalmente nuestro diagnóstico es una taquicardia, porque está en 150 latidos por minuto, que habíamos calculado, y es sinusal porque está en ritmo sinusal. QT, podemos decir que el QT corto, porque nuestros valores eran de 0.35 a 0.45, o 47 si es mujer,
pero aquí tenemos que hacer una salvedad, que el QT se corrige con una fórmula según la frecuencia cardíaca. Entonces los invito a que ustedes busquen esta fórmula, que es Bassett, se escribe Bassett con B grande y con Z y T al final, Bassett, y el cual se corrige, se puede hacer la corrección del QT, y para considerar realmente si el QT está corto o largo, se considera el QT corregido y no realmente el QT medido. Entonces os invito para que ustedes hagan la medición y puedan hacer el cálculo del QT corregido, a ver si realmente tiene alteración en el QT. Por eso es que pongo aquí el interrogante. Muy bien. Vemos otra arritmia que es relativamente frecuente, que es el Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es parte de lo que se llama el síndrome del PR corto, y eso es justamente lo que define esta alteración. El PR corto, como su nombre lo dice, nos muestra un intervalo corto, o sea, estamos hablando menos de 0.12 segundos, menos de 3 cuadraditos. ¿Sí? Aquí en el electrocardiograma vemos prácticamente casi no hay segmento PR, y el intervalo correspondería más o menos a casi 2 cuadraditos y medio, que serían 0,10 segundos. Luego de este PR corto, el otro criterio para determinar un Wolff-Parkinson-White es la presencia de la onda delta. La onda delta está al inicio del QRS. Como vemos en esta imagen, podemos ver que el inicio tiene una pendiente diferente y luego se corrige hacia arriba. No es igual, aquí hay como una pequeña angulación, lo mismo aquí en esta imagen. ¿Sí? Esta pequeña segmento se le llama onda delta. ¿Sí? Y el tercer criterio es el QRS ancho en la base. Entonces son los tres criterios que nos van a servir para determinar la presencia de un Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es si bien es cierto, es un síndrome de PR corto, pero el mecanismo por el cual se produce es por una reentrada, y ahorita voy a pasar a explicarles. Tiene varias formas de presentación. Las dos más comunes es una forma que es la forma en la cual está en un ritmo sinusal, como vemos acá, que el paciente no muestra ninguna alteración, ninguna sintomatología, y es más, puede llevar toda una vida normal y nunca darse cuenta. Como vemos aquí, hay una vía accesoria, una vía que no debería existir, o debería existir, pero debería ser más corta, llegar hasta aproximadamente hasta acá. Esta vía accesoria nace del nodo sinusal, pero en los casos de Wolff-Parkinson-White llega hasta el ventrículo, por la parte lateral, usualmente. Cuando se genera el impulso en el nodo sinusal, llega a las aurículas y va a generar la onda P, como vemos aquí graficada. Pero el impulso viaja por las fibras internodales, por estos fascículos internodales que lo estudiamos anteriormente. Pero también se va por esta vía accesoria. Esta vía accesoria, a diferencia de los fascículos internodales, es una vía rápida. Entonces el impulso llega antes de tiempo al ventrículo, debería llegar hasta acá. Ese es el segmento PR que el nodo AB hace la pausa. Esa pausa prácticamente desaparece y el ventrículo empieza a contraerse antes de tiempo en esta parte lateral, que está representada por ese segmento con líneas, ¿sí? Y eso hace de que se empiece el QRS antes de tiempo. Pero como el impulso se transmite por el músculo y no por las fibras, el impulso va más lento. Y al ir más lento, por eso es que la pendiente se hace más lenta. Luego, cuando ya se está despolarizando, el impulso ya llega por el haz de Higgs, y de ahí por eso es que se corrige y se despolariza ya normalmente. Y nuevamente se va repitiendo. ¿Sí? El que comanda el ritmo aquí es el nodo sinusal. En algún momento
esta reentrada, así se llama, es una reentrada aurículo-ventricular, cambia de dirección. Y al cambiar de dirección, el impulso que venía por el haz de His y que se detenía, como veíamos en la primera imagen aquí, ¿sí?, con el encuentro con la parte del ventrículo que ya se estaba despolarizando, continúa e ingresa hacia la aurícula por esta reentrada. Y como esta reentrada es una vía rápida, rápidamente se da la vuelta y otra vez está despolarizando el ventrículo. Y es así que se empieza a generar una seguidilla de complejos QRS, pero ya sin presencia de onda P. Ya no hay la onda delta, también desaparece. ¿Por qué? Porque ya no se está produciendo este mecanismo, y de ahí que los complejos QRS se hacen más angostos, a diferencia de este que era más ancho. Entonces puede tener una forma, como vimos, en un ritmo sinusal, pero alguno de estos personas que tienen esta vía accesoria, el 5% de ellos pueden desarrollar fenómenos de taquiarritmias. Otra arritmia que es frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular. Es otra reentrada, similar a la anterior, pero la reentrada está por otro lado, como la vamos a ver inmediatamente. Esta, a diferencia de la anterior, es una vía que no está activa normalmente. Se activa solamente cuando hace taquicardia. Como vemos aquí, está produciéndose taquicardia, hay ausencia de onda P, no hay onda P aquí pareciera que hubiera, pero no es realmente onda P. Son regulares, igual que el Wolf, también son regulares, no son irregulares. Entonces podemos calcular la frecuencia también, 1500 entre la distancia de RR. Entonces, esta reentrada es una vía que está al costadito del nodo AB. ¿Sí? Va a producirse, mayormente se van a manifestar cuando está en taquicardia. Hay ausencia de onda P, el QRS suele ser normal, no se ensancha como vivíamos en el Wolf. Las frecuencias pueden ir de 150 hasta 250 latidos por minuto, y en ritmo sinusal el eje es normal. En cambio, en el Wolf, algunas veces llegan a emergencia, lo sacamos de la taquicardia y se manifiesta con la onda delta y el PR corto. En cambio aquí, cuando sale a ritmo sinusal, sale completamente normal. Como vemos aquí, en esta imagen, vemos que la reentrada está al costado del nodo AB y empieza a dar vueltas y vueltas. Cada vuelta se va para abajo también y va generando todos los complejos QRS que vemos aquí, toda esa seguidilla. ¿Sí? Aquí vemos otra taquicardia paroxística supraventricular. Vemos que no hay onda P, los QRS son estrechos, no son anchos. Vemos que la distancia entre R y R se mantienen regulares, ¿sí? Pero adicionalmente podemos observar que podemos ver que se presenta un infradesnivel del segmento ST en distintas derivaciones como B6, B5, B4. Podemos verlo aquí en la derivación 1, en ABL, y en múltiples derivaciones podemos ver infradesnivel del ST. Eso quiere decir que hay una injuria suendocárdica. Y les dejo abierta la pregunta: ¿por qué se está injuriando si está haciendo una taquicardia paroxística supraventricular con una frecuencia que aproximadamente está llegando a 220 latidos por minuto? Otra arritmia frecuente es el flúter atrial o flúter auricular. El flúter tiene un mecanismo similar al anterior, que es la reentrada. La diferencia es que esta es una reentrada auricular y no es una reentrada, como veíamos, aurículo-ventricular. Aquí el impulso eléctrico empieza a dar vuelta alrededor de la reentrada que está en la aurícula, y cada una de estas vueltas va a generar una onda que se llama la onda F. Después de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 vueltas, dependiendo,
del flúter que presente la persona, el impulso se va hacia abajo y entra a las de Higgs y va a generar un complejo QRS. Entonces vamos a ver que va a haber ausencia de onda P, las ondas F, que son característicos en forma de serrucho, como lo vemos aquí. Las distancias de RR son regulares usualmente, como vemos aquí, las distancias de RR son regulares, podemos utilizar la fórmula de 1500 entre el número de cuadraditos. Vamos a ver de que la frecuencia cardíaca puede llegar hasta 300 latidos por minuto o ser submúltiplos de 300, dependiendo del número de vueltas que dé en la aurícula. ¿Sí? A medida que da menos vueltas, menos ondas F. A medida que da más vueltas, más onda F. Pero lo que se ve usualmente es que la frecuencia está determinada por submúltiplo de 300. 300 es lo máximo, luego viene 150, 100, 75, 60, 50, submúltiplos de 300. Entonces, eso es un aproximado, tampoco no es exacto. Como vemos aquí, la frecuencia más o menos está en 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes por 5,25 y un chiquito sería más o menos 58 latidos por minuto. Entonces, aproximadamente, como le digo, submúltiples de 300. Luego vemos la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente de todas las arritmias. Y es la que más complicaciones nos va a dar y nos da en la práctica diaria. La fibrilación auricular, a diferencia de las otras arritmias que eran por entrada, es otro mecanismo que se llama foco ectópico. Así como existe el nodo sinusal, aparecen distintos focos en las aurículas, especialmente más en la aurícula izquierda, múltiples focos donde van generándose el impulso eléctrico. Entonces van a generar una onda que se llama la onda F minúscula de fibrilación. Se dice que estos focos ectópicos pueden generar hasta 450 descargas, pero felizmente todas esas descargas no ingresan hacia el ventrículo. El nodo AB sirve de filtro y solamente permite que pasen un número determinado. De ahí que las frecuencias pueden variar desde valores normales, e incluso hasta bradicardias, hasta frecuencias que llegan, como les decía, hasta 400 latidos por minuto. Lo que caracteriza la fibrilación auricular es que hay ausencia de onda Pi, porque no se está generando el impulso en el nodo sinusal. Entonces, las distancias entre R y R son irregulares, como vemos aquí. Son irregulares, unos más grandes y otros más pequeños. El QRS presenta voltajes distintos. Como vemos aquí, hay QRS más grandes, otros más chiquitos. Algunas veces podemos ver lo que podríamos decir las F de fibrilación, como vemos aquí, que puede hacernos confundirles con una onda P. Pero si consideramos un sinusal, debemos de ver que todos los QRS tengan una P igual, cosa que no lo vemos aquí. ¿Sí? Entonces, estas no son ondas P, sino son ondas F de fibrilación. Para determinar la frecuencia cardíaca, aquí tenemos que utilizar otro método. No es el método de 1500 entre el número de cuadraditos que hay entre R y R. Usamos otro método y paso a explicarles. Lo primero que tenemos que hacer es medir 6 segundos en el electrocardiograma. Como les mencionaba anteriormente, cada cuadrado grande representa 0.2 segundos. Por lo tanto, 5 cuadrados grandes van a representarme 1 segundo. Si yo quiero medir 6 segundos, tengo que medir 5 por 6, 30 cuadrados grandes, que equivalen a 6 segundos, como está aquí. Estas líneas negras, o estas marcas de negritas que le pongo aquí, contabilizan los 6 segundos. El segundo paso, tengo que medir, o contar, perdón, el número de complejos QRS que hay en este intervalo de tiempo. Entonces cuento 1, 2 y así sucesivamente,
y en la cuenta que tengo en este electrocardiograma llego hasta 11. ¿Sí? Entonces aplico una regla de 3 simple. Si en 6 segundos tengo 11 latidos, en 60 segundos voy a tener X. O dicho de otra manera, entonces frecuencia cardíaca es igual al número de ondas R en 6 segundos multiplicado por 10. 11 por 10, 11 por 10 es igual a 110 latidos por minuto. Entonces en este electrocardiograma tengo una frecuencia de 110 latidos por minuto. Entonces, esa es la manera en la cual se determina la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular. Por ejemplo, en este caso decimos qué ritmo tiene, ya no es un ritmo sinusal, se le dice ritmo de fibrilación auricular. En el anterior caso del flúter se le dice ritmo de... Bueno, veamos las bradicardias. La bradicardia, una de las bradicardias más comunes es la bradicardia sinusal. No siempre es patológica, pero muchas veces sí. La característica es que, como su nombre lo dice, la frecuencia tiene que ser menor de 60 latidos y tiene que ser un ritmo sinusal. Para ser sinusal, como dijimos y como ya lo sabemos, en la derivación 2, la onda P positiva, en ABR, tenemos que ver la onda P negativa, tenemos que ver que la onda P precede a todos los complejos QRS y que sea regular. Entonces decimos que esto es sinusal. Determinamos nuestra frecuencia. Entonces, contamos número de cuadrados grandes, por ejemplo acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados grandes, que multiplicados por 5 cuadraditos, o sea, resultaría 35. Aquí tengo 1, acá tengo 3, lo cual me da en total 38 cuadraditos. Como es regular, puedo aplicar la fórmula de 1500 entre el número de cuadraditos. O sea, 1500 entre 38 me va a dar 39 latidos por minuto. Entonces, presencia de onda precede todo QRS, positivo en 2, negativo en ABR, sinusal. Todo el resto puede ser normal. Entonces, eso me está determinando que es una bradicardia sinusal. Luego existen los llamados bloqueos aurículo-ventriculares. Los bloqueos aurículo-ventriculares hay 3 tipos, de primer grado, segundo grado y tercer grado. El de primer grado se caracteriza porque el intervalo PR es mayor a 0,20 segundos o 5 cuadraditos. El PR usualmente se mantiene constante, no cambia, a pesar de que está alargado. Si medimos en nuestro electrocardiograma, aquí, el ejemplo acá, podemos contabilizar más o menos unos 8 cuadraditos, desde aquí hasta acá. Acordémonos que el intervalo va desde el inicio de la onda P hasta donde está comenzando el QRS. Tenemos 8 cuadraditos que equivaldría en tiempo a 0,32 segundos. O sea, por cuadraditos y por tiempo está prolongado. Pero lo característico es que el PR se mantiene constante y todo onda P está generando un QRS. Bloqueo AB de primer grado, PR prolongado, intervalo PR prolongado. Veamos, bloqueo AB de segundo grado. Existen 2 tipos, el MOVIS 1 y el MOVIS 2. Empecemos con el MOVIS 1. El MOVIS 1 se caracteriza porque el intervalo PR gradualmente se va prolongando, se prolonga hasta que una onda P no genera un QRS. Vemos aquí nuestra onda P, el intervalo PR, luego nuestra segunda onda P, el intervalo PR, ahora lo vemos más grande que el anterior. La siguiente onda P, ahora el intervalo es más grande que el anterior. Y la siguiente onda P ya no genera QRS. Entonces no se genera QRS en esta onda P. Y lo otro es de que después de que ocurre esto, de que la onda P no genera QRS, el intervalo PR regresa al inicio.
y otra vez se reinicia el mismo proceso, se va alargando hasta que la onda P no conduce otra vez y otra vez reinicia. Entonces, bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1 es intervalo PR que se prolonga gradualmente hasta que la onda P no conduce. Bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2. Vemos que, a diferencia del anterior, el PR es constante. Vemos el intervalo PR se mantiene constante hasta que súbitamente aparece una onda P que no genera QRS. Pero siempre el intervalo PR se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, a diferencia del anterior, el PR se mantiene constante y la onda P súbitamente no genera un QRS. Bloqueo B tercer grado. El bloqueo B tercer grado, si bien es cierto, se le dice bloqueo aurículo-ventricular, no siempre el bloqueo está en el nodo AB, puede ser más abajo o puede estar en el mismo nodo AB, puede estar en el haz de His o en la fiebre de Purkinje. Bueno, primero va a haber una disociación aurículo-ventricular. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las aurículas van a tener una frecuencia diferente a las frecuencias de los complejos QRS, es decir, del ventrículo. ¿Por qué? Porque se ha bloqueado la comunicación entre aurículo y ventrículo. Entonces la aurícula va a generar su frecuencia de no sinusal. Por eso es que hay presencia de onda P. Y el QRS va a generar el complejo, va a mandar la frecuencia inmediatamente por debajo donde se produce el bloqueo. Si ustedes recordarán, el nodo sinusal va a una frecuencia de 60 a 100, el nodo AB entre 40 a 50, el haz de His entre 30 a 40 y la fiebre de Purkinje van de 20 a 30. Entonces, dependiendo de dónde se produce el bloqueo, va a determinar la frecuencia ventricular. En esta imagen vemos la onda P puede estar enmascarada y caer encima del QRS, porque son como dos electros que se están superponiendo, uno encima del otro. Entonces la onda P aquí está cayendo sobre la onda T, está escondida. Si vemos esta onda T es diferente a esta onda T, cómo cambia de forma. Luego viene una P, esta no conduce al complejo. Luego viene una P que ya está cayendo un poco antes de la onda T. Vemos otra onda P, aquí vemos la onda T que está cayendo otra vez encima de la onda T y mira cómo le cambia la morfología. La siguiente onda P está cayendo casi encima del QRS y podemos ir viendo, si medimos la distancia entre, pongamos, esta P y esta P, podemos ir ubicando las siguientes ondas P como están escondidas, porque se mantienen a una misma distancia, son regulares. Aquí vemos la onda P escondida, aquí también. ¿Sí? Y si calculamos su frecuencia, vamos a calcular que tiene 82 latidos por minuto. En cambio el QRS también es regular, se mantiene a una misma distancia, pero a una menor frecuencia. Como vemos acá. Entonces eso nos está indicando de que los dos están disociados. La aurícula va por un lado a una frecuencia diferente, que está comandado por el nodo sinusal, y en este caso, por la frecuencia que tiene los QRS, que son 50, está comandado por el nodo AB, pero está bloqueado el nodo AB, pero inmediatamente por debajo está comandando el ritmo ventricular. Entonces la aurícula lleva el ritmo sinusal, el ventrículo el ritmo debajo del bloqueo, y la bradicardia con disociación auricular B. Luego vamos a hablar de los bloqueos de ramas. Como ustedes recordarán, el haz de His se divide en rama derecha e izquierda, y estas ramas pueden bloquearse. Entonces empecemos con la rama izquierda. Cuando se bloquea la rama izquierda, el impulso se va por la rama derecha, y del ventrículo derecho se generan vectores que van a ir, pero que no se transmiten por el haz de His, sino por el mismo músculo. Y esto va a generar que la morfología del complejo QRS cambie.
¿En qué derivadas va a cambiar principalmente? En las derivadas izquierdas. Aquí tenemos en el lado izquierdo 1 ABL B5 B6, que están viendo la parte lateral izquierda del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo van a cambiar? El complejo QRS primero va a tener una RR', o también le dicen una R mellada. Tiene como una melladura, no es en puntita, ¿sí? Como lo vemos aquí. Y segundo, que el complejo QRS se ensancha más allá de 0.12 segundos. Y en tercer lugar, las ondas T en estas derivadas que les menciono se hacen negativas. Como lo vemos acá. Aquí vemos un electro, vemos QRS ancho, la R mellada y la T negativa. En derivación 1, lo mismo vemos en ABL, vemos una R mellada o RR', aquí se puede ver dos ondas, RR' y la T negativa, QRS ancho. Bloqueo de rama izquierda. Igual que la rama izquierda, puede bloquearse la rama derecha. Cuando se bloquea la rama derecha, van a generarse el vector septal, se va a generar normalmente, no se va a transmitir el impulso hacia el ventrículo derecho, va a generarse un segundo vector de pared libre, que vemos en azul, y un tercer vector, que es el vector que va a ir desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho, que es este vector representado aquí con estas flechas así medias magulladitas. ¿Sí? Un cambio en el electrocardiograma, lo vemos aquí. El primer vector, septal, va a generar en derivadas derechas esta pequeña onda R, luego se va hacia la izquierda, la onda S, y luego viene un segundo vector también en la misma dirección del primero del septal y aparece una R'. Entonces la morfología en derivadas derechas es que va a generar un RR' o ya la llamada onda M en derivadas derechas, o sea B1, B2, ABR, porque están para el lado derecho. Y también esto va a traducir o va a tener una traducción en las derivadas izquierdas, como 1 ABL, B5, B6, lo que se llama la onda S, que va a estar empastada, así se le llama, empastamiento de la onda S. No va a terminar como la onda S aquí, que es en puntita, sino va a ser también como mellada. ¿Sí? El complejo QRS usualmente se hace más ancho, también mayor de 0.12 segundos, y las ondas T se hacen negativas. Aquí vemos la onda R, R pequeña, R grande, RR', T negativas, complejo QRS ancho. Aquí vemos mejor la onda M, ¿sí? Y las T negativas, complejo QRS ancho, o sea, mayor de 0.12 segundos. Bueno, hablemos de los cambios que se producen en un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo tiene varias formas de presentación. Tenemos la angina inestable, el infarto suendocárdico o IMANO-Q y el infarto transmural, también llamado epicárdico o IMA-Q. Cuando se produce una angina inestable, estamos frente a una placa ateromatosa que se rompe, se forma un coágulo. Este coágulo obstruye parcialmente el lumen o puede ser un coágulo que obstruya totalmente, pero debe durar menos de 20 minutos. Aquí no hay necrosis, pero puede haber isquemia, puede haber injuria. Cuando este coágulo obstruye por más de 20 minutos, usualmente 1 a 2 horas, y predomina en la zona suendocárdica, estamos frente a un infarto suendocárdico o IMA-No-Q. Se le dice no-Q, ¿por qué? Porque no va a aparecer la onda Q. Cuando el coágulo obstruye totalmente y dura más de 1 a 2 horas, usualmente hasta 6 horas la obstrucción o más, y la zona que más se afecta predominantemente es la zona epicárdica, estamos frente a un infarto transmural, epicárdico o IMA-Q. Entonces, un poco, resumiendo lo anterior, tenemos el síndrome coronario agudo. De acuerdo al electro, determinamos si es un ST elevado o ST no elevado. O sea, quiere decir que el ST no se eleva. Puede no elevarse o puede infradesnivelarse.
Cuando el ST se eleva, si lo dejamos evolucionar, va a terminar en un infarto transmural o en IMA-Q o epicárdico, y el ST no elevado puede ir hacia una angina inestable o puede ir hacia un infarto subendocárdico o un IMA no Q. Como vemos en esta imagen, la lesión principalmente está en la zona epicárdica, en la parte más externa del músculo, y mayormente cuando hay un síndrome coronario tiene tres tipos de manifestaciones. Vamos a tener una zona que es una zona necrótica, más afuera una zona injuriada o lesión, y más afuera una zona isquémica. A medida que avance el tiempo, la zona infartada va a ir creciendo hasta atravesar toda la pared. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se representa en el electrocardiograma? La zona de lesión se va a representar por un supradesnivel. Cuando la zona infartada con la presencia de onda Q. A medida que crece la zona infartada, la onda Q va a ir creciendo. Y la zona isquémica representada por la onda T negativa. Entonces, estas son las zonas de manifestación de un infarto epicárdico que va a terminar como IMA-Q. O transmural porque va a atravesar toda la pared. ¿Sí? Aquí vemos en el electrocardiograma, podemos ver en la derivación B1, B2, como el ST se ha supradesnivelado, y aquí vemos más groseramente en B3 y llega a comprometer discretamente B4. Entonces estamos frente a un infarto, de acuerdo a la localización que ya hemos visto anteriormente, un infarto anteroseptal. ¿Sí? Aquí vemos también ya la presencia de onda Q, y las T que ya se están haciendo negativas. A medida que va avanzando el infarto, se van manifestando todos estos cambios que hemos visto. A diferencia de una lesión o injuria endocárdica, aquí vamos a tener un área de lesión o injuria que está representada por azul, que se va a traducir mayormente como cuando la lesión predomina en la zona endocárdica, como un infradesnivel. Y en las zonas periféricas vamos a tener las zonas isquémicas, que en este caso también está representada como una T negativa. Aquí van a aparecer zonas necróticas, pero la necrosis se va a delimitar en esta zona, en la zona endocárdica, no va a atravesar toda la. Vemos aquí claramente un infradesnivel del ST con presencia de ondas T negativas y cambios difusos, B3, B4, B5. Lo que cabe resaltar es que el infradesnivel no se corresponde, en el electrocardiograma, no se corresponde con la cara donde se está produciendo el infarto. Entonces, en otras palabras, podemos tener, por ejemplo, como aquí, compromiso de B2, B3, B4, B5, B6, pero sin embargo, la arteria comprometida puede ser una que esté irrigando la cara inferior y el infarto se está produciendo en la cara inferior. O sea, cuando hablamos de infartos endocárdicos no hay una correlación entre la cara y el electrocardiograma, pero sí se correlaciona con los ST elevados. Por eso que decimos infarto anteroseptal, ST elevado. En los infartos aquí decimos simplemente es un ST no elevado y IMA Q. No decimos no mencionamos. Se observa infradesnivel asociado a ondas T negativas. La lesión endocárdica en el electrocardiograma no tiene relación con la cara del corazón que se está infartando.